del embés. ¿De acuerdo? Lo mismo para esta misma hoja, para esta sección transversal. Si nosotros realizamos el cálculo del área específica foliar, encontraremos que esta hoja, imaginemos que estas dos hojas se encuentran en la misma escala, como decía, estas dos imágenes, encontraremos que esta hoja, que es más gruesa, como podemos observar, va a tener un menor área específica foliar. ¿De acuerdo? El área específica foliar, entonces, me va a indicar si una hoja es más gruesa que si una hoja es más delgada. De hecho, es una medida que es muy característica, por ejemplo, en fenotipos de hojas de sol y hojas de sombra. Las hojas de sol suelen ser más gruesas, tienen que procesar más luz, ¿de acuerdo? Tienen incluso algunos un doble parénquima. Entonces encontramos áreas específicas foliares menores. Y las áreas específicas mayores son asociadas sobre todo a hojas mucho más delgadas. ¿Ok? Pero el grosor de las hojas no solamente es el que va a determinar la variación del área específica foliar. Luego veremos qué otro factor más determina esta característica. Bueno, pues se ha visto entonces, y a las pruebas me remito, que este proxy, esta característica, esta variable morfológica tan sencilla de medir, está relacionada con estas variables en las plantas. Está relacionada con la tasa de crecimiento, ya sea la tasa relativa de crecimiento o otra medida de crecimiento que les hayan podido enseñar. ¿De acuerdo? Está relacionada con la concentración de nitrógeno por unidad de área foliar también. Y está relacionada también con la capacidad fotosintética. Individuos que crecen más rápido, usualmente son individuos que tienen que ir ganando espacio y las hojas serán un poco más delgadas, tendrán un mayor acceso a recursos, a nutrientes en algunos casos, y tendrán tasas de fotosíntesis muy elevadas. ¿De acuerdo? Entonces, esta variable tan sencilla de medir, que yo es lo que le digo también a los chicos de la maestría, midamos áreas específicas foliares, tengamos, digamos, dentro de las evaluaciones que hagamos, por supuesto sería bueno calibrar qué tanto, digamos, se corresponde esta área específica foliar con el crecimiento, con las demás variables, ¿no? Pero bueno, es una variable que la podemos ir midiendo. Y de hecho, si alguien está interesado en esta variable, hay un artículo de revisión en New Phytology, liderado por Henry Porter, sobre, es un metaanálisis, es decir, se han hecho una revisión de diferentes trabajos a lo largo del mundo, y aquí en este artículo se analizan un poco las causas y las consecuencias de la variación del área específica foliar, y se relacionan los diferentes tipos de ambientes con respecto a si son más secos o si hay más nutrientes, etcétera, o si hay más luz, etcétera. Entonces, bueno, si alguien quiere estudiar un poco más al respecto al área específica foliar, les recomiendo que lean esta revisión. Bueno, pues es un tema entonces candente. Por otro lado, tenemos otra variable más. Esta ya es una variable más química, pero que de alguna manera también nos permite conocer qué es lo que está sucediendo con los mecanismos en las hojas. ¿Okay? Estoy hablando de la composición isotópica, en este caso del carbono, que también podemos encontrar del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno. Estoy hablando de los isótopos estables. En el caso del carbono, tenemos algunos isótopos que son inestables, como el carbono 11, el carbono 10, sobre todo el carbono 14, incluso el carbono 15, si no me equivoco, y algunos isótopos que son estables. Usualmente, un isótopo estamos hablando de un elemento que tiene un mayor o menor número de neutrones. ¿Okay? En el caso del carbono 13, pues estamos hablando de 13 neutrones, frente al carbono 12, que digamos es el isótopo más común, ¿sí? El que existe de carbono, y en este caso tiene 12 neutrones. Bueno, pues, ¿por qué son importantes los isótopos y las familias de isótopos? Es decir, las diferentes familias de isótopos que podemos tener de un determinado elemento. Porque en los procesos que tenemos, tanto termodinámicos, ya sean de difusión o incluso procesos enzimáticos, se van a discriminar, por así decirlo, o van a prevalecer algunos isótopos sobre otros. ¿Okay? Esto nos permite, por lo tanto, tener una idea de los procesos que ha venido ocurriendo en la hoja.
no voy a dar una clase de isótopos, no se preocupen, solamente les voy a mencionarla así de manera muy breve, como a modo introductorio, cómo se utilizan o cómo se están comenzando a utilizar los isótopos estables en material vegetal. Por eso se llama abundancia natural, pero también luego los isótopos los podemos utilizar como trazadores de procesos biológicos, etc. Solamente aquí vamos a hablar de la abundancia natural. ¿Ok? Entonces el carbono 12 es el isótopo, digamos, más dominante, y el carbono 13 es el que le sigue, pero ya ven la diferencia, 1,1% frente al 98,9%. ¿Ok? Solamente voy a hablar de isótopos estables, no de los inestables. Bueno, pues nosotros entonces podemos calcular la composición isotópica de foliar del carbono con la siguiente fórmula. Para eso tenemos una fracción que asocia la proporción del isótopo carbono 13 dividido entre la proporción del carbono 12, del isótopo de carbono 12, en tejido natural, frente a una proporción también de carbono 13 y carbono 12 de un material de referencia. ¿Ok? Ese material de referencia, en el caso del carbono, es la concha interna del fósil de un cefalópodo que ya se extinguió. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente, para cada vez que se hacen los estándares no se utiliza ya este material, claro, son fósiles. Ya se tienen estándares, ahora se tienen otro tipo de estándares, pero bueno, la inicial, o mejor dicho, todos están calibrados en base a este. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver la composición isotópica, sobre todo del carbono 13, del carbono 13 en el tejido vegetal, y lo podemos expresar en base a esta formulación. Aquí tenemos los valores, por ejemplo, medios para las plantas C3, plantas C4 y las plantas CAM. El valor negativo es porque la concentración de carbono 13 es menor que la de referencia. ¿Ok? Cosa que no pasa, por ejemplo, si hablamos del oxígeno 18. Bueno, en este caso solamente me interesa de momento el carbono. Bueno, pues, entonces, ¿por qué será importante el estudio de los isótopos estables? Porque, como les mencionaba, el carbono 13 frente al carbono 12 es una proporción que la vamos a encontrar dependiendo de los diferentes factores de difusión, o reacciones termodinámicas y enzimáticas en una hoja o en tejido vegetal. ¿Ok? Ese carbono 13 va a depender de algunos procesos, como decía, difusivos y enzimáticos. Por un lado tenemos que el carbono atmosférico va a ser fijado por el estoma, ¿sí? Antes tendrá que pasar, este es un símbolo de resistencia, digamos una primera traba, tendrá que pasar por la capa límite, ¿de acuerdo? Es decir, si es que hay situaciones de viento, por ejemplo, habrá una reducción de capa límite y entrará mucho más fácilmente ese CO2. ¿Ok? Bueno, esta capa límite está en dependencia de las situaciones de flujo turbulento, laminar, que hay en la superficie de las hojas, está en dependencia también del tamaño de las hojas, etc. Esa es la primera traba, entonces, que tendrá que pasar este carbono, que se llama carbono atmosférico. Pasa el estoma, pero el estoma puede estar abierto, puede estar cerrado. ¿Ok? Por lo tanto, habrá una cierta conductancia estomática dependiendo de la condición ambiental también. Luego, ya cuando el carbono llega a la cavidad subestomática, estamos hablando de un carbono intercelular. ¿Ok? Pero luego ese carbono intercelular, recordemos que los puntos de la carboxilación se da en el cloroplasto, por lo tanto esa molécula de carbono, ese CO2, tendrá que pasar hacia el cloroplasto, y por lo tanto tendrá que pasar también una conductancia que se llama conductancia del mesófilo. ¿Ok? Digamos, toda la ruta entonces que tiene que seguir ese carbono. En esa ruta de difusión hasta llegar al cloroplasto, ya el carbono o el CO2 que se encuentra en el cloroplasto se llama carbono cloroplástico, hasta donde se realiza la carboxilación. Para pasar todo esto, entonces, tiene que pasar un conjunto de trabas, un conjunto de medios de difusión. Por lo tanto, aquí va a existir una discriminación o un fraccionamiento. Se llama fraccionamiento cuando el carbono 13, digamos, se convierte a carbono 12. ¿De acuerdo? Bueno, pues, por otro lado, una vez que el carbono se encuentra aquí, va a ser carboxilado por una enzima que se llama la rubisco, es que hablamos de planta C3, y bueno, en la C4 también tenemos aparte la PEP carboxilasa, pero tampoco voy a entrar en eso. Bueno, pues resulta que la rubisco va a preferir carbono 12 que carbono 13. ¿Ok? La difusión será mucho más rápida del carbono 12 que la del carbono 13. Entonces, si nosotros encontramos